Ya no quiero más. Venga, mete un poquito más y te pongo un segundo. Buenas tardes, son las 14 horas, las 13 en Canarias. Comenzamos el informativo con el recuerdo de la crisis de las vacas locas. Tal día como hoy, en el año 2000, se diagnosticaba el primer caso de encefalopatía ¿Será seguro este filete? en España. El viaje de nuestro filete empieza aquí, en esta explotación ganadera de vacuno. Desde que nacen, las terneras son criadas con mimo para que crezcan fuertes y sanas, y así, a partir de su segundo año de vida, poder ser ordeñadas diariamente con el fin de obtener la leche destinada para consumo humano. Tras varios años de producción lechera, estos animales se utilizan para la producción de la carne que nuestro protagonista va a servir a su familia. La correcta alimentación de estos animales es de vital importancia para garantizar que al consumidor le lleguen los productos libres de agentes capaces de transmitirle enfermedades, entre ellas la encefalopatía espongiforme bovina, también llamado mal de las vacas locas. Por ello, las terneras son alimentadas con los mejores piensos elaborados con materias primas vegetales de gran calidad, garantizando no solo su salud, sino también la del futuro consumidor. Todos los animales poseen un número de identificación propio que se mantiene durante toda su vida, e incluso después, ya que ese mismo número viajará junto a la carne producida en su distribución por las carnicerías. Antes de que la carne de vacuno pueda ser distribuida, es necesario realizar una toma de muestras de cada uno de los animales, para su análisis y posterior diagnóstico que nos confirme que esa carne es segura para el consumidor. Los veterinarios de los mataderos son los encargados de realizar la toma de muestras, que en este caso es de encéfalo, el órgano diana del agente causal de la encefalopatía espongiforme bovina. Durante este proceso, es muy importante elaborar una ficha que recoja todos los datos del animal y la ganadería de origen, entre ellos el número de identificación. Este es el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, situado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Los veterinarios traen aquí las muestras recogidas, las cuales serán analizadas en el laboratorio con el fin de establecer el diagnóstico de las mismas. El director de este centro es el Dr. Juan José Badiola, destacado científico especialista en el grupo de enfermedades que componen las encefalopatías espongiformes transmisibles. Además, compagina esta tarea con la de catedrático de Anatomía Patológica en la Universidad de Zaragoza. La crisis de las vacas locas comenzó en España a partir de comienzos del año 2001, tras el diagnóstico que hicimos aquí en nuestro laboratorio de 2 vacas gallegas afectadas por encefalopatía espongiforme bovina. A partir de entonces, pues evidentemente los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Ahí comenzó toda una alarma social, alarma ciudadana, que entendió que esto podía suponer un peligro para la alimentación, sobre todo, ¿no?, que era lo que más le preocupaba a la gente. El principal riesgo era la posibilidad de que se transmitiera el agente causal, el agente responsable de encefalopatía espongiforme bovina, que hoy sabemos que es un prión, que podría llegar a la cadena alimentaria y a través de alguno de los productos de origen vacuno pudiera transmitirse a las personas, produciendo algo que ya se sabía, que es una enfermedad de tipo neurodegenerativa, denominada variante enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que desafortunadamente es una enfermedad de evolución mortal, que no existe ningún tipo de tratamiento, ninguna forma de prevenirlo, salvo evitar el contacto con la enfermedad.
Lo que en España se hizo fue aplicar el programa europeo. Consistía básicamente en tratar de evitar que los humanos pudieran tener acceso a sus alimentos eventualmente contaminados. Se supo que la contaminación se centraba principalmente en el sistema nervioso central. Tenemos ahora en España registrados 5 casos humanos, pero si no se hubieran adoptado esas medidas probablemente hubiera habido muchísimos más. Supuso un impacto terrible. No había habido, yo creo, ninguna crisis anterior similar a la de la producida por la encefalopatía espongiforme bovina, con lo cual se perdió un importante número de consumidores de productos de origen vacuno. Hay que pensar lo que eso significa en el sistema ganadero. Pues en aquella época, como era la crisis de las vacas locas, pues la carne bajó bastante, entonces nos las pagaron un poco más baratas. Fue una etapa un poco dura, me costó convencer a la gente de que volviera a consumir carne de ternera. Fue, desde el punto de vista económico, un gran desastre para el sistema ganadero español. Incluso quiero recordar que al principio se eliminaban todos los animales de una explotación. Recuerdo perfectamente en algunos casos en Galicia, donde vaquerías espléndidas de 90 o 100 animales se tuvieron que sacrificar todos. Eso supone una pérdida enorme económica, aunque hubiera una indemnización, y sobre todo un impacto para el propio ganadero, que no entendía muy bien las medidas y que por otra parte, hombre, pues evidentemente no era fácil reponer esos animales, ¿no? Pues supuso a nivel personal bastante problema psicológicamente, porque claro, tú ves a los animales nacer, crecer y luego que las tengas que matar, y a nivel económico, pues claro, te las indemnizan, pero siempre no es lo mismo porque pierdes las que estaban preñadas, no tienes reposición. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ser designados por el Ministerio de Agricultura en el año 1997 Centro Nacional de Referencia de estas enfermedades. Nosotros fuimos los encargados de recibir todos los casos sospechosos de encefalopatía espongiforme bovina. Bueno, nosotros hemos sido también centro de referencia del Gobierno de Aragón, y recientemente, y para nosotros ha sido un gran honor, hemos sido reconocidos por la OIE, que es la Organización Mundial para la Sanidad Animal, como laboratorio internacional de referencia para las dos enfermedades, para la enfermedad vacuna, la encefalopatía espongiforme bovina, y para la enfermedad ovina y caprina, el SCRAPI. Nosotros lo que hacemos en nuestro centro básicamente es diagnóstico de referencia, investigación y formación. Las muestras que llegan diariamente al centro son analizadas en el laboratorio. La doctora Cristina Acín, jefa del área técnica y de garantía de calidad del laboratorio autonómico, se encarga de supervisar el diagnóstico de las mismas. Los métodos de vigilancia que se están aplicando actualmente para vigilar las encefalopatías espongiformes transmisibles en el bovino, en el ovino y en el caprino es uno de los 3 grandes pilares que aplicó la Unión Europea como medidas de protección. Los otros 2 serían la prohibición de harinas de carne y hueso contaminadas para el consumo de los rumiantes y, en tercer lugar, la prohibición del consumo de los MER, es decir, la eliminación de los MER de la cadena alimentaria humana. Estas medidas de vigilancia van a estar basadas un poco en el tipo de animales que nosotros tengamos que analizar. Pongamos que es un animal con una sintomatología clínica, una sintomatología compatible con una enfermedad, una encefalopatía espongiforme transmisible, entonces se denomina lo que es una vigilancia pasiva. En ese animal directamente lo que hacemos es intentar identificar la enfermedad. Sin embargo, teniendo en cuenta que no todos los animales que están afectados por una encefalopatía espongiforme bovina o SCRAPI tienen este tipo de sintomatología clínica, se decidió aplicar un sistema de vigilancia activa. Este sistema de vigilancia activa consiste en ir dirigidamente a unos animales con unas edades específicas que pueden ser susceptibles de padecer la enfermedad. Los métodos de diagnóstico de las encefalopatías espongiformes están en función también del tipo de vigilancia que comentábamos antes. Si estamos hablando de una vigilancia activa, se trata de diagnosticar el mayor número de animales en el menor tiempo y sobre todo mediante unas técnicas que sean rápidas y fiables. En el caso de los animales de la vigilancia pasiva se deben aplicar las técnicas de histopatología y inmunistoquímica, que son las técnicas aprobadas por la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Estas técnicas, además, también se aplican para confirmar en el caso de que hubiéramos diagnosticado un positivo mediante técnicas rápidas. El continuar con ese diagnóstico, tanto en animales de matadero como en animales muertos en granja, controla la enfermedad, hace que lleguemos incluso a un punto de erradicación de la misma. Una de las investigadoras del centro es la doctora Rosa Bolea.
Rosa coordina diversos proyectos de investigación en enfermedades producidas por priones, tanto a nivel nacional como europeo. La investigación sobre las enfermedades espongiformes transmisibles es muy importante porque se trata de unas enfermedades que son letales. En el Centro de Investigación de Encefalopatías Espongiformes de la Universidad de Zaragoza estamos llevando a cabo distintos estudios, principalmente sobre transmisión de estas enfermedades a otras especies, como puede ser la especie porcina, que se considera resistente a las mismas, y a través de la experimentación con roedores podemos manipular mucho más fácilmente y experimentar con distintos aspectos de la patogenia de la transmisión de las encefalopatías espongiformes. También se llevan a cabo estudios muy importantes en aspectos genéticos de las encefalopatías espongiformes transmisibles. Existen muchos aspectos en estas enfermedades que todavía no se conocen, con lo cual el diagnóstico de las mismas y la terapia, el tratamiento contra ellas está por descubrir y se tiene que insistir en estos programas de investigación en enfermedades transmisibles. Nuestra función como laboratorio de referencia y también como veterinarios es mantener la salud pública y conseguir que no lleguen carne contaminadas con priones al consumidor. Me gustaría también destacar un aspecto positivo, y es que después de toda la crisis de la encefalopatía provocada por la encefalopatía espongiforme en Europa, se produjo un replanteamiento absoluto de los sistemas de control de los alimentos en toda Europa. De manera que hoy podemos decir que Europa, la Unión Europea, es el territorio del mundo que probablemente goza con los estándares de seguridad alimentaria más altos del mundo. Buenas tardes, son las 14 horas, las 13 en Canarias. Comenzamos el informativo con el recuerdo de la crisis de las vacas locas. Tal día como hoy, en el año 2000, se diagnosticaba el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina en España. Según el doctor Juan José Badiola, hoy podemos afirmar que la Unión Europea goza de los estándares de seguridad más altos del mundo. Pasamos a la actualidad política.